Alicia, Lucía, Elena y yo soy Samira, estudiantes de la carrera de diseño gráfico de Mateo Inurria, y participamos hace unas cuantas semanas en el proyecto europeo de Mosaic y vamos a hablar sobre nuestra experiencia con el patrimonio en Córdoba. Lucía, ¿qué te pareció? Pues la verdad que te cambia mucho la visión de lo que percibes realmente todos los días. Yo soy de aquí, de la capital, y habíamos hecho muchas excursiones con el colegio y tal, la verdad que está siempre muy presente. Pero bueno, creo que dependiendo de la institución que te lo enseña con una visión muy diferente y influyen muchos factores desde el punto de vista del que te lo explican. Y durante esta formación, ¿cómo ha sido para ti? Es decir, partiendo de lo que has estado comentando. Yo creo que ha sido un punto muy diferente a lo que siempre he visto. Aquí es cierto que influye mucho el tema religioso, la religión que tenemos, el cristianismo tal, creo que es muy influyente a la hora de explicar toda este patrimonio que tenemos aquí. Se relaciona siempre muchísimo, sobre todo el tema de la mezquita y tal. Y creo que ha sido un punto muy diferente a lo que había visto antes. Cambia mucho el pensamiento y abre mucho más la mente. Sí, porque sobre todo la formación y las visitas que hemos hecho ha sido el pasado andalusí. ¿Qué podría eso? ¿A una persona que no conoce esto? Claro. ¿Cómo podría definirlo? Yo, por ejemplo, que vengo de fuera y que no había venido nunca a Córdoba, a mí me ha parecido muy interesante tanto las charlas y la información que se nos ha dado, tanto las visitas como lo que hemos visto realmente. Y me ha parecido una experiencia muy guay y muy completa, porque parte de la historia que tú te crees que conoces, realmente no la conoces. En plan, el tema del califato y tal, yo lo conocía muy básico, plan, lo típico que te explican en el colegio, pero realmente es algo que en el tema de historia o en el tema damos otras cosas, pero no nos centramos en nada en eso. Entonces, tú lo sabes muy superficial. Y entonces, con esta charla, a mí me ha servido un poco más para conocerlo, ya que yo no conocía nada de esto ni había visto nada. Y para ti, Samira, ¿cuál ha sido de todas las visitas la que más te ha dejado como huella? Pues la verdad que creo es que entre la mezquita y Medina Zahara, porque yo tampoco soy de aquí. Acércate al micro. Y ver el choque cultural de igual ver la mezquita en mitad de algo... Bueno, la judería al final también tiene algo más... No tan contemporáneo como ahora, pero ver el choque cultural de la mezquita y dentro de la catedral está muy bonito. Y la mezquita también, no sé, me gustó mucho. En este sentido, vamos a empezar a hablar de patrimonio. ¿Qué es patrimonio para vosotras? A ver, ¿cómo lo digo? Para mí es como el recuerdo de una historia o de la historia que tenemos actualmente y que podemos saber mucho gracias a ello, ¿sabes? A que se conserva o se mantiene en buen estado, y también que la gente haya estudiado sobre esos monumentos para poder explicar y seguir como la historia, ¿saben? En plan, que nunca muera la historia, que siempre salgan cosas o siempre la gente aprenda de eso y sigan explicándolo y explicándolo. Como mantenerlo vivo, ¿no? Exacto. Yo pienso que al final también es una cosa que gracias a tener esa cultura somos así. Y al final también es como... antes ya había choques culturales, ¿no? Porque estaba el patrimonio, la cultura islámica y estaba también alguna cultura más católica. Y ahora como que compartimos lo mismo, ¿no? Es un poco como repetir la historia. Sí, yo creo que es un poco la evidencia de la existencia de muchísimas culturas y muchísimos lazos que se han mezclado, que de cara al exterior del mundo parece que aquí esto es un paraíso árabe y juegan un poco con eso. Yo creo que el patrimonio va más allá y creo que es una mezcla de todas las culturas que han convivido aquí y es lo que realmente hace que se cree nuestra cultura a día de hoy
y siga manteniéndose vivo y presente y un poco la mezcla, ¿no? Es lo que... Es como que hay una riqueza en la diversidad. Exactamente. Entonces, a día de hoy quería preguntaros esa riqueza que hubo en ese pasado, por esa mezcla de culturas, ¿cómo la podemos vivir a día de hoy con la inmigración, ¿no? Porque al final convivimos diferentes... diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes formas de ver el mundo y de vivir el mundo en una misma sociedad. Es decir, tenemos inmigrantes de diferentes países que al final hacen sociedad con nosotros y volvemos a generar esa riqueza cultural. ¿Cómo la vivís vosotras o si os habéis parado alguna vez en pensar en ello? Yo creo que es muy polémico a día de hoy eso. Y me parece un detalle que antes no ha sido tan polémico ni que debería de serlo, porque realmente es algo que para mí debe de unir, no debe de separar. El patrimonio une y al final la diferencia de cultura siempre ha existido y se ha convivido bien y de hecho es muy hipócrita pensar que el tema de inmigración y tal va a romper algo cuando nosotros estamos hechos ya así. O sea, nosotros nos formamos gracias a eso. Entonces, me parece muy contradictorio, sí, porque a lo largo de la historia siempre va a haber una mezcla y de ahí salimos nosotros, ¿no? Entonces, el tema, la palabra, el término apropiación cultural y todas estas cosas que hoy día me parece que no tiene mucho sentido, ya el mundo está muy globalizado, es todo muy diverso y ahí está la gracia. Entonces me parece muy polémico el tema de la inmigración cuando debería de ser una cosa buena, algo positivo, ¿no? Al final podemos aprender todo de toda la cultura y de toda la gente que viene de fuera. No es un motivo de disputa, es un motivo de aprendizaje, ¿no? De riqueza, ¿no? Como sí. Sí. Y quería preguntaros, ya que lo había comentado Alicia, la conservación del patrimonio, si se conserva bien, si se conserva mal. ¿Cuál es el valor que le damos al patrimonio y cómo creéis que debe evolucionar ese patrimonio o esos espacios patrimoniales, tanto los inmateriales como los inmateriales? Yo creo que la gente que tiene la suerte de tenerlo no lo aprecia como tal. Se conservan bastante bien porque han pasado muchos años, pero es cierto que no valoran lo que tienen. Yo, viéndolo desde fuera, que soy de un pueblo muy chiquitillo de Huelva, el que, por ejemplo, conozca gente de Córdoba y me digan, pues yo no he visitado esto o solo lo he visitado una vez en mi vida, me asombra. Digo, yo que si fuera de aquí estaría todo el día metida, por ejemplo, en el patio de Naranjo estaría todo el día. O pasando por el Puente Romano o disfrutando de la ciudad. Entonces me sorprende un montón como la poca conciencia que hay de lo que tenemos y de lo que se conserva. Sí, yo te iba a contar que justo cuando me mudé, porque yo también soy de fuera, y cuando me mudé a Córdoba me iba casi todas las tardes a leer en el Patio de los Naranjos. Y era como, ¡buah! No sé por qué no está todo Córdoba leyendo en el Patio de los Naranjos. Sí, Totalmente. Total. Sí. Entonces, ¿creéis que cuando perdemos o cuando ese patrimonio está en peligro le empezamos a dar valor? Cuando ya... Sí, cuando ya sale alguien diciendo, oye, esto se está perdiendo, o sale viral en TikTok, entonces ya todo el mundo va. Y es una cosa que no debería ser así. Es bonita, hay que disfrutarla, la tienes en tu ciudad, aprovéchalo. Hay gente que viene de fuera para verlo, ¿tú por qué no lo vas a ver y lo tienes al lado de tu casa? Totalmente. Yo creo que el tema de la conservación, bueno, podría... Es un melón que no quiero abrir. No sé, en plan, porque... Bueno, nos estuvieron contando en las visitas que ahora una técnica que se hacía mucho en el tema de la arqueología, como no había recursos económicos, o bueno, hay, pero se destinan a otro tipo de cosas. Entonces lo que hacen es excavarlo, lo documentan y luego lo vuelven a enterrar. Me parece que bueno, eso denota una gran falta de apreciación por el patrimonio por parte de las grandes instituciones, que son las que al final son capaces de mantener este tipo de arqueología. Por ejemplo, Medina Zara, la conservación, bueno, ya nos estuvo comentando que es bastante cara y tal, y bastante complicada.
creo que se pone mucha pega a eso, mucho tema burocrático, las leyes no creo que estén bien hechas en ese aspecto para este tipo, bueno, para muchas cosas, pero para este tipo de cosas. Escasean también bastante, son bastante nuevas. Entonces creo que hay mucho trabajo que avanzar. sí, Sí. y contar con los expertos Exactamente. especialistas para hacerlas, ¿no? Que a veces se pactan en otros despachos y no. ¿No? ¿Alguna se acuerda o recuerda lo que comentaba Carmen cuando vimos en Medina Zahara la restauración que habían hecho en Los Arcos? ¿Os acordáis? Más o menos. La que habían hecho antiguamente, ¿no? Que era como construirlo de Reconstruir, nuevo. sí. Y la diferencia que con los sí. de ahora, ¿no? Es Sí, como sí. algo muy curioso. Plan, está guay porque puedes verlo como sería antes, pero luego pierdes como la belleza que tiene la ruina o el patrimonio como ha llegado hasta ahora. Entonces yo creo que está bien ponerlo como en algunas partes o algunas fotos así con inteligencia artificial, pero no reconstruirlo todo, porque entonces pierde su belleza Se queda tapado. Claro. Sí. Sí. Y quería preguntaros cómo vosotras, como estudiantes de diseño gráfico y también como ciudadanas de esta maravillosa ciudad, ¿qué podéis hacer para aportar al patrimonio, para cuidar el patrimonio o incluso para volcar esos conocimientos que hemos trabajado sobre el pasado andalusí en vuestro proceso creativo o en vuestro día a día? Hacerlo con pequeños detalles. En el sentido, poder concienciar a la gente, ya que somos artistas gráficas, con un mínimo que sepamos o que podamos expresar, llegar a esa persona muy directamente. En plan, aprovechar lo que sabemos y explotarlo al máximo. Porque yo creo que nosotras somos una de las fuentes más importantes que puede haber de información actualmente, los diseñadores, como tal. Y como idea clave o con qué idea o nos podríamos quedar de toda esta formación del patrimonio, del pasado andalusí, de la restauración. O sea, dadme como una idea clave, las dos, para concluir. Yo creo que para mí la idea clave ha sido dejar de romantizar de cierta manera algo tan turístico, que no sea una atracción, que hay historia, hay una evidencia, hay una realidad. Esto no es un paraíso exótico de cosas islámicas y árabes, aquí hay mucha historia. Y me parece que como diseñadora, como cualquier persona que enseña y tal, se debe demostrar esa realidad, sobre todo si eres de aquí, enseñar una visión real del patrimonio para que la gente de aquí, no solamente la de fuera, valore realmente lo que tenemos y cómo son las cosas realmente. Yo opino igual, la verdad. Hay que intentar mostrar cómo es, no romantizarlo como las fotos que nos explicó Carmen, que son así tan árabes. Y al final no hemos tenido esa cultura aquí. Esa misma cultura árabe no la hemos tenido aquí. Entonces yo creo que tenemos que mostrar nuestra cultura andalusí, no una que no hemos montado. Que no habéis vivido, ¿no? Claro, Como, una que no hemos montado para cotizarla. No es así. Además que nuestra cultura andalusí es muy bonita para despreciarla de esa manera. Entonces pienso que podemos aprender de ella e intentar mostrarla al mundo. Pues muchísimas gracias a las tres. Hemos aprendido muchísimo con vuestra opinión, vuestras reflexiones. Así que muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros.